saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos ya a sábado 15 de abril del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información. Y es que sabemos ahorita que el señor Lorenzo Córdoba, después de haber dejado el Instituto Nacional Electoral, ha brindado sus conocimientos, su experiencia para formar parte de ciertos programas que atacan al gobierno, según él, con el hecho de seguir defendiendo la democracia. Más que nada, ha terminado de quitarse esa careta y mostrar la realidad de persona y basura que es. Y no lo decimos nosotros, En una investigación, bueno, aparte de que no lo decimos, las acciones hablan por sí solas. Quien simplemente ha detallado y ha desenmascarado parte de todo este cochinero que existe desafortunadamente en ciertas instituciones y también en partidos políticos, que no nos vamos a ir muy lejos, han llegado a corromper a estas instituciones y al grado de imponer a estos personajes. En esta ocasión, y así lo denunciaba, lo decía el doctor Jalife, se le fue de lleno ahorita que el señor pretende regresar también a la burocracia dorada de la UNAM, porque anda sonando que este señor pretende ser el próximo rector. Ojo, tanto así que ya empezaron las manifestaciones y marchas en contra del regreso de este miserable. Porque, primero lo primero, esto fue lo que decía Jalife ante la defecio llamado INE y también a quienes lo controlaban, que dicho sea de paso, y no sé si le va a doler a Lorenzo Córdoba, le dijo que su padre se avergonzaba de él ya cuando le faltaba poco para fallecer. Sí, así de fuerte. Nadie los conoce, porque no importa, deben ser contados, es decir, personas que se dedican al conteo de los votos y se acabó. En México han construido un adefesio de tal magnitud, tan corrupto y con unos salarios superiores al del propio presidente. Ve cuánto se ganan al año, ¿no? Entonces una bola de parásitos, esa es la realidad, de todos no haces uno. Mira, lo del INE demuestra una vez más que es un adefesio con el que hay que acabar. Entonces mira, eso es vergonzoso para nuestra democracia incipiente, donde ya cuenta quién te compra y a quién te vendes, ¿no? Y además esos plurinominales que no sirven para nada, son plurianimales, no les sirven para nada a la democracia nacional. Bueno, esa es una tarea. Y la otra, y hay que acabar con esto del adefesio del INE. Esta cosa del Murayama controla a Lorenzo, literalmente Lorenzo, en el doble sentido de la palabra, que mira, ahora trae un pleito obcecado en contra del presidente López Obrador, que además ya enloqueció, porque se cree en un Estado dentro del Estado, ya se volvió un tribunal inquisitorial paralelo, que no forma parte de la estructura de gobierno del país, donde tú tienes un poder ejecutivo, un poder judicial y uno legislativo. Pues ahora resulta que el INE se volvió un Estado dentro del Estado y un poder por encima de los tres poderes del país. Bueno, eso es de locos. Esa es la locura del Murayama, que tiene controlado mentalmente a Lorencito. Tú estás hablando, hoy el INE demostró a la luz del día que es un instrumento del viejo régimen, del PRIAN. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, eso hay que limpiarlo. Gastan demasiado dinero, estás hablando de casi 12 mil millones de pesos al año, que no sirven para nada, pero hoy lo que hicieron fue un atentado contra la democracia. Quisieron quitar las mañaneras de Andrés, y yo creo que un gran avance para la democracia en México es acabar con este adefesio llamado el INE, que lo creó el sistema, el viejo régimen del PRIAN,
y que no sirve para nada. Hoy es más, es un obstáculo para la democracia. Y lo hemos visto, ¿eh? Ha sido un obstáculo para la democracia, porque aunque quieran vender otra cosa, nadie les cree. Y simplemente están ahí para quitar al que no le convenga. Pero la cosa sigue. Su papá es el Ciro Murayama, su padre se llama Noé, fíjense, y era un actor que solía hacer el papel de villano. Bueno, pues lo hace muy bien su hijo. Este cuate es economista, yo no sé qué hace ahí en un asunto de juristas en el IFE o en el INE. Y véanlo, ya no guardan ni las formas. El consejero electoral, el nipón Murayama, comentó el libro de Woldenberg Karakovsky en la Universidad de Guadalajara en abril de 2018. Ya ni las formas guardan. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen. Lorenzo tiene 49 años, fue elegido en el 14 por un periodo de 9 años. Obviamente lo impusieron por el PRIAN. Y fíjense, curiosamente, su padre, tengo entendido que al final de la vida de Arnaldo ya no hablaba o realmente se avergonzaba de su hijo. ¿No? Por ahí me comentaron, bueno, el mismo Lorenzo puede decirlo si es cierto o no, ¿no? Nadie está pidiendo que él siga el camino de su papá. Yo lo digo con honor. Arnaldo y un servidor fuimos cofundadores de Morena. La siguiente, por favor. Pero venció el dinero, ¿no? Yo realmente siempre detecté en estos cuates, les encanta el dinero. Fíjense, ahorita estoy haciendo memoria, un reportaje, pues siempre ha destilado a fetidez y azufre el IFE y ahora el INE. No crean que es nuevo, ¿eh? Es de siempre. Por eso ya hay que, realmente es un edefesio, a mi juicio, un adefesio que ya hay que quitar. Ya es un cáncer para la democracia, el INE o el IFE, como le quieran llamar. Recuerdo unas orgías que se habían aventado, eso lo leí en Proceso, que desmientan ahí, allí en la carretera de Querétaro, y le sacaron todas las cosas que habían hecho, etcétera, etcétera. Es decir, no es nuevo, llevan 20 años en orgías antidemocráticas, para decirlo de una manera suave. Así que no crean que es algo personal contra la nueva generación, o degeneración, como le quieran poner. La siguiente, por favor. Bueno, ahí está, vean, hay muchos órganos, vean. Y ahora, precisamente hoy, el presidente López Obrador me llamó la atención, ¿no? Que comentaba que esto hay que llevarlo al Tribunal Electoral del Poder Judicial. Y a mí siempre me llamaba la atención, bueno, ¿para qué sirve el INE o el IFE si a cada rato les corrigen la página en el Tribunal Electoral Judicial o en el TEPJF? Y ahora, si realmente, si son, y lo van a hacer, yo creo, son sensatos y estudian bien pues la sentencia de la Suprema Corte, que son sus colegas al final del día de justicia, pues realmente van a obligar a estos monetaristas, vividores, parásitos del INE-IFE, pues a acatar la decisión de la Suprema Corte de Justicia. También tenemos la FEPADE, ¿no? Que está especialidad para atención de delitos electorales. Todo lo que está haciendo ahorita estos 6 consejeros son delitos electorales. Yo creo ahí mi amigo, y me honro de decir que es mi amigo, Ortiz Pinchetti, pues yo creo que tenemos que pasar lo voy a buscar, le voy a preguntar qué podemos hacer. Quizás desde la ciudadanía impulsar algo adentro. Pues como ves, señores, todo esto es lo que se dice del Lorenzo Córdoba, quien hay que decirlo, ¿eh? Este es el miserable que busca ser el próximo rector de la UNAM, porque ¿cómo se puede ser o tener esa postura cuando no es uno totalmente imparcial en temas que no competen ahora sí a un académico o a un rector? La democracia es, por definición, un régimen que solo puede existir en un ambiente de tolerancia basado en un arreglo político en el que todos los integrantes de una comunidad aceptan convivir respetuosamente entre sí a pesar de sus diferencias, diferencias que en principio son asumidas por todas y todos de manera recíproca como legítimas. De hecho, la democracia es la única forma de gobierno en la que todas las posturas políticas, ideológicas y religiosas pueden coexistir en paz sin el riesgo de que alguna de ellas sea perseguida por las otras o, peor aún, por el poder. En ello reside su esencia y valor, lo que además constituye su principal elemento de distinción frente a los regímenes autoritarios, en los que, por el contrario, el señalamiento y negación del otro, su eventual descalificación, denigración y hasta su persecución son su característica distintiva. En los regímenes autocráticos existe la necesidad de identificar a un enemigo al cual contraponerse, combatir y eventualmente eliminar.
Esa constituye la lógica vital de todos los regímenes autocráticos. Para quienes conciben a la política como confrontación de una manera autoritaria entre quienes son sus propios amigos y a quienes consideran como sus enemigos, aquella, la política, no es entendida como un mecanismo para matizar las diferencias a partir de la búsqueda de acuerdos y de consensos en la toma de las decisiones colectivas, como lo propone, por cierto, la larga tradición del pensamiento democrático, sino que, por el contrario, para los autoritarios, la exacerbación de esas diferencias hasta llevarlas al conflicto, a la vez inevitable y necesario para que la auténtica política sea entendida como contraposición y pueda expresarse, es indispensable. Así, para el pensamiento autoritario, el señalamiento de un enemigo, real o inventado, se convierte en una condición existencial de la propia identidad política. Por eso, invariablemente, todos los autócratas a lo largo de la historia han hecho que la cohesión de sus seguidores en torno a su proyecto y su planteamiento político dependa de la identificación, señalamiento y descalificación de sus adversarios, quienes, generalmente, son asumidos como responsables de todos los males y como depositarios de toda malignidad. Ese es el ABC del razonamiento autoritario. Por eso, al contrario, en las democracias los tonos del discurso público importan y mucho. La recreación de la convivencia pacífica en una sociedad plural y diversa, como son todas las modernas, solo puede ocurrir a partir de una discusión recíprocamente respetuosa y tolerante sobre los asuntos públicos. En cambio, la ofensa y la descalificación solo alimentan la intolerancia y la confrontación. Es precisamente por esa razón que en el discurso en el que se explicó la lógica de la reforma política de 1977, reforma, por cierto, que detonó el largo y gradual, pero a la postre profundo proceso de transición a la democracia en México, que don Jesús Reyes Heroles señaló, cito, «Cuando no se tolera, se incita a no ser tolerado y se abona el campo de la fratricida intolerancia absoluta de todos contra todos. La intolerancia, decía don Jesús Reyes Heroles, sería el camino seguro para volver al México bronco y violento». Por eso, resultan muy preocupantes los tonos de polarización y de agresividad verbal que en los tiempos actuales ha alcanzado la discusión pública en nuestro país. Tanto desde el gobierno como desde algunos sectores de la oposición se alimenta cotidianamente una serie de narrativas que nada ayudan a la convivencia democrática y que recuerdan peligrosamente a las que precedieron hace un siglo a los peores experimentos totalitarios de la historia contemporánea. Y es que, inevitablemente, la democracia se pone en grave tensión y hasta en franco riesgo cuando prevalecen los radicalismos y la intolerancia. Por eso, en un contexto lamentablemente caracterizado por las reiteradas y abusivas agresiones y descalificaciones lanzadas desde los circuitos del poder, los auténticos demócratas deben ser repelentes a la lógica de la intolerancia y recordar que la gran apuesta democratizadora de México fue construir un espacio en donde todas y todos tenemos cabida, sin importar nuestras legítimas diferencias. Pues así acabó este árbitro imparcial. ¿Cómo la ve? Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un agradable día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.